¿Será que Dios puede encontrar hoy aquí en la iglesia Peniel hombres y mujeres como Noé? ¿Qué me indica esto? Que usted y yo, por más muchacho que usted sea y por más viejo que usted sea, usted puede proponer en su corazón ser fiel a Dios. No es imposible vivir en santidad, es posible vivir en santidad y más con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. A veces hay situaciones a nosotros que nos llevan a renunciar. La palabra de Dios nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos mantiene. Y resulta que en la Biblia también encontramos diferentes hombres y diferentes mujeres que también dejaron un legado. Diferentes hombres y mujeres a lo largo de la palabra de Dios que lograron conquistar, que lograron cumplir desafíos, que lograron también ser recordados y por eso quedaron en la palabra de Dios. Y todas esas historias maravillosas, ¿sí?, nos ayudan, nos animan, nos llenan de fe. Todas esas historias también a nosotros nos llenan de esperanza. Muchas de esas historias que encontramos en la Biblia nos motivan en diferentes situaciones y te llenan de fe y te llenan de esperanza porque, él lo vivió, yo lo estoy viviendo, pero él pudo, entonces yo también puedo. O sea, nos ayudan a también sobrellevar algunas situaciones. Pero la Biblia o los hombres y mujeres que estuvieron allí ya no están en la actualidad, ya murieron, ya tienen su historia, amén, recibimos y obvio predicamos siempre de la Biblia, pero esas personas ya no están hoy con nosotros, ¿cierto? Pues en vida. Nos dejaron un legado, nos dejaron a nosotros un ejemplo a seguir. Nos dejaron a nosotros un legado por el cual nosotros ahora debemos luchar, por el cual ahora nosotros también debemos conquistar. Y hoy quiero compartir la palabra de Dios bajo el título Ahora me toca a mí. Diga conmigo, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ya pasaron muchos hombres, ya pasaron muchas mujeres de la historia y no solamente de la Biblia, porque también escuchamos y aprendemos de muchas otras personas que de pronto no están en la Biblia, pero hicieron grandes hazañas, pero ya no están. Ya ahora nos toca a nosotros, ahora me toca a mí. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Ezequiel 14, 12. Y dice así: dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Jod, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedaren desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas, óigase bien, librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Jod, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a hijo ni a hija.
ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a comenzar hablando de los hombres. ¿Dónde están los hombres de la iglesia que vinieron hoy? Una bullita al menos. Están apagados, pero vamos a comenzar hablando de los hombres. Y me impresiona bastante lo que acabo de leerles en el libro de Ezequiel. Y les quiero preguntar, ¿qué tenían Noé, Daniel y Job para que Dios los mencionara aquí? ¿Ustedes han escuchado hablar de Noé? ¿Quién? ¿Nadie ha escuchado hablar de Noé? Todos, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de Daniel? No Daniel mi esposo, Daniel es de la Biblia. ¿Han escuchado hablar de Job? Y si no, pues hoy se los voy a presentar el que no haya escuchado. Pero el 99.9% de los que hoy están aquí, yo sé que han escuchado hablar de Noé, de Daniel y de Job. Y tienen alguna referencia, así sea, mejor dicho, arca, leones y enfermedad de ellos. Alguna referencia tienen. Y sabe, estos tres hombres tuvieron algo en común. Si no, no hubieran sido mencionados allí en Ezequiel, como lo menciona el profeta de una manera impresionante. Me impactó mucho leer esto. Y esos tres tuvieron algo en común, y es que ellos fueron probados. Todos tres fueron probados. Pero ¿sabe qué pasó? Todos fueron fieles. Todos tres pasaron la prueba. A todos tres Dios los halló siendo fieles. Y vamos a hablar de Noé. Hoy voy a hablar de algunos hombres y algunas mujeres de la Biblia, porque estamos en esa conmemoración especial. Y Noé, diga conmigo, ahora me toca a mí ser como Noé. Recuerde que ese es el título, ahora me toca a mí. Entonces ahora me toca a mí ser como Noé. Y dice la palabra que Noé era un hombre bueno. Y en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Óigase bien, vuelvo y lo leo, allí está. Generaciones de Noé. ¿Y cómo era Noé? Justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Otra versión dice que Noé estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice lo siguiente: Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire, Noé no está ya en Ezequiel cientos de años después porque sí, no. Noé tenía su historia. Noé había dejado un legado. Noé estaba escrito desde Génesis cómo había sido ese hombre, las características, para que Dios en Ezequiel a través de este profeta dijera: oiga, es que si yo voy a destruir la tierra solo salvo a Noé, era porque tenía algo. Eso no fue de casualidad. Y la palabra de Dios dice que fue un hombre que caminó con Dios, fue un hombre que vivió de acuerdo a su voluntad, fue un hombre justo en medio de una generación perdida, en medio de una generación que iba al pecado, porque es que la generación de allí de Génesis estaba perdida en el pecado. Y Dios, ¿qué tuvo que hacer? Ok, Noé, ven que tienes que preparar un arca porque destruiremos la tierra. En medio de toda esa generación que no buscaba a Dios, usted lo puede leer en Génesis capítulo 6, Dios encontró a un hombre justo, a un hombre que iba a hacer su voluntad, a un hombre que lo amó, a un hombre que lo obedeció con todo su corazón. Y Dios lo eligió para guiar a este pueblo. En ese momento Noé fue elegido para guiar a ese pueblo a salvación, a ser salvos. En ese momento Noé fue la salvación, no era la salvación a través de lo que estaba haciendo del arca, de salvar esa generación. Y dice que le manda a construir un arca. Usted ya se sabe la historia, simplemente recopilarle un poquito.
dice la palabra que le manda a construir un arca. Y este proyecto no fue un proyecto de un día para otro. Noé pasó por miles de cosas, de días oscuros, de días de burla, de procesos difíciles donde, oiga, usted está loco, si aquí no llueve, ¿por qué va a construir un arca? Él pasó por toda esta situación y aún así hizo la voluntad de Dios. Aún así, él pudo ser hallado fiel. Imagínense cómo fue ese hombre de perseverante, que no le importó el tiempo que tuviera que hacer o cumplir para el arca. Y luego no le importó todo porque fue un año. Dentro del arca fue un año donde él estuvo cuidando a estos animalitos y luego pudo ir y darle gloria al Señor. Entonces, la pregunta es: ¿será que Dios puede encontrar hoy aquí en la iglesia Peniel hombres y mujeres como Noé? Porque ya Noé no está, ya ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Y Dios busca hombres y mujeres como Noé, que cumplan, que hagan su voluntad. Esa es la característica de Noé, cumplió, hizo la voluntad de Dios. ¿Encontrará Dios esos hombres? Y es la pregunta que yo te hago hoy a ti, y que obviamente cuando preparaba esto dije: Señor, ¿será que yo estoy haciendo tu voluntad? Porque Dios hoy busca hombres y mujeres como Noé, que podamos cumplir con su propósito. Personas obedientes que a pesar de la generación en la cual estamos, a pesar de que se levante la burla, a pesar de que se levante todo, nosotros estemos determinados a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Aunque nos toque construir un arca, aunque me toque dejar, aunque me toque cambiar, aunque tenga que ir al lugar, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿será que yo os puedo decir: hey, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad? Yo quiero ser ese Noé de esta generación que cumple tu propósito, que hace tu voluntad y te obedece sin cuestionar. Porque somos expertos a veces en cuestionar. Y entonces tú sabes que Dios te está hablando, pero ¿y por qué a mí yo no quiero ir? A mí me ha pasado. Luché muchos días cuando me dijeron: debes ir a Manuela Beltrán. Lady dije, fue, está con los niños. Pero para los que saben, de pronto yo estuve yendo a Manuela Beltrán los días viernes y luché todos los días viernes con ir allá. Uldarico, que me acompañaba, y mi mamá y Marilyn, que estábamos allá, saben que era una lucha para mí. No por que Manuela, no, allá estuvimos muchos años, de allá salimos y en fin, toda la historia, pero no quería estar allá, no quería ir allá. Y luché con Dios y luché con el pastor y luché con todos porque no quería estar allá. ¿Por qué? Porque a veces cuesta hacer la voluntad de Dios, ¿sabe? Porque a veces cuesta decir sí a lo que Dios está llamando. A veces cuesta. Y esas situaciones que a veces nos cuesta decir sí, te forman. Esas situaciones que a veces decimos: Señor, no, que esta es tu voluntad, yo no la quiero. Nos pasa a muchos, que sabemos que es la voluntad de Dios, pero a veces decimos: no quiero, Señor, esta voluntad. ¿Por qué? Porque cuesta. Construir el arca no era bonito. Construir el arca era trabajo duro. Construir el arca fue arduo, se tardó mucho tiempo para hacer el arca como Dios le pidió que lo hiciera. Y fue en una situación compleja, no llovía y él estaba construyendo un arca. Él predicaba la palabra: suban al arca porque se van a morir, Dios va a mandar la lluvia, y la gente obviamente no creía. Era una situación difícil, pero Noé pudo decir: yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y hoy la invitación para ti y para mí es: sé como Noé, cumple la voluntad de Dios, lo que Él te ha dicho que hagas. Y en Ezequiel dice que si Dios determinara destruir toda la tierra, pero encontrase a Noé y a quién más, y a Daniel. Y vamos a hablar de Daniel, porque ahora me toca a mí ser como Daniel. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3, dice así:
Daniel capítulo 1 versículo 3 dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y entre ese grupo estaba Daniel. En ese grupo de muchachos, como dice aquí el versículo 4, estaba Daniel. Daniel no era tampoco cualquiera aparecido por allí. Era joven, pero dice la palabra que fue traído del linaje real de los príncipes. Y allí le hacen una descripción maravillosa a este hombre. Por eso él merece o merecía estar en Ezequiel 14, donde Dios dice: solamente salvaría a Daniel, porque este hombre pudo mantenerse sin tacha. Él tenía sus características. Y el versículo 8 de Daniel 1 dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, óigase bien, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Mire, Daniel fue un ejemplo clarísimo de fidelidad a Dios. Tanto Noé estaba rodeado de pecado y de maldad como usted y yo estamos hoy, porque no somos la excepción, estamos iguales que en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Daniel, él también estuvo rodeado de mucha tentación. Pero dice la palabra que él, ¿qué hizo? Propuso en su corazón. ¿Qué me indica esto? Que usted y yo, por más muchacho que usted sea y por más viejo que usted sea, usted puede proponer en su corazón ser fiel a Dios. No es imposible vivir en santidad, es posible vivir en santidad, y más con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Daniel es un claro ejemplo de fidelidad a Dios. Él fue fiel hasta en la sopa, porque dice que él propuso que no se iba a contaminar con la comida del rey. Él fue fiel a sus principios, y él venía de los hijos de Israel, de un linaje de príncipes. Él no venía de cualquier descendencia. Y dijo: ok, estas son mis costumbres, esto es lo que yo aprendí, y yo vengo con esa herencia de los hijos de Israel, y yo acá en el reino de Nabucodonosor no voy a hacer lo que este señor Aspenaz me dice que haga, porque yo tengo claro quién soy, porque yo tengo claro que no puedo tomar ese vino, no puedo comer esa comida que está consagrada a ídolos, no puedo hacerlo. Y usted puede leer la historia de Daniel y cómo este hombre le dice: ok, ¿qué hacemos? Y él dice: deme verduras, deme agua, porque yo no voy a comer los manjares del rey. Y logró mantenerse fiel a Dios, y lo mejor es que Dios lo respaldó. Porque cuando Dios encuentra un corazón fiel, Dios respalda. Muchachos, ya sé de dónde sacó esta frase, y es de Daniel. A veces les digo así a los adultos y me da pena, pero muchachos, como dice Daniel, es posible ser fiel a Dios, aún en medio del trabajo, aún en medio de la universidad, aún en medio de personas que toman vino, que comen manjares, que están adorando a ídolos, que están disfrutando en su mundo. Es posible que tú y yo seamos como Daniel. Es posible ser fiel a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Versículo 8, Daniel propuso en su corazón. Daniel se determinó a que él iba a ser fiel a Dios. Él venía siendo cautivo.
O sea, él tenía que someterse a lo que este rey le mandaba, porque él venía a la cautividad, los cogieron y los trajeron a otra nación. Pero él aún allí pudo marcar la diferencia, porque dice la palabra que él era un hombre de buen parecer. No había tacha alguna en Daniel, y era idóneo también para estar en el palacio. Él propuso en su corazón, y Dios lo libró de los leones, porque Dios protege a todas las personas que son fieles a Él. Y a pesar de tu entorno, tú determinas mantenerte fiel a Dios. Y la palabra de Dios dice que Daniel y sus amigos, porque él tenía un trío, unos amigos, dice que fueron 10 veces mejor que los otros, porque recuerde que este hombre, este eunuco, tenía que conseguir muchos y enseñarles, y tenía que explicarles todas las letras, la lengua de los caldeos, porque iban a servir al palacio, ¿sí? Y él dijo: no, yo acá y ustedes allá. Somos un montón, pero yo marco la diferencia del montón, dijo Daniel y sus amigos. Yo tomo agua, yo como verduras, legumbres, y yo voy a marcar la diferencia. Y cuando se presentaron delante del rey, dice la palabra de Dios que ellos fueron 10 veces mejor que los demás. Versículo, voy a leérselos en la Biblia para que usted de pronto no tenga duda de esto. 18. Pasados, de Daniel 1, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Cuando tú permaneces fiel y eres esa lucecita en medio de la oscuridad, y eres ese único que sobresale del montón, porque eres cristiano, porque dices no a la propuesta, porque te alejas de conversaciones que no te convienen, Dios te hace sobresalir, Dios te hace crecer, Dios te lleva a un mejor lugar, porque Dios recompensa. ¿Estamos dispuestos nosotros hoy a ser como Daniel? Porque ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Y en Ezequiel dice la palabra que si Dios determinase destruir la tierra, si él hallase a Noé, Daniel y Job. Y vamos a hablar de Job. Dice la palabra de Dios en Job: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, impresionante. Imagínate cómo empieza el libro de Job. O sea, que después, como no sé, la historia, el epitafio, el tercer libro del Darico, no sé, comenzara con la descripción así. Y hubo en la tierra de, ¿qué tal que así pudiera decir? Es posible que tu historia pudiera comenzar así: un varón llamado tal, una mujer llamada tal, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Impresionante. Job, la historia de Job nos enseña a nosotros a ser persistentes. Miren, Job luchó y batalló por mucho tiempo con algunas cosas que Dios le mandó, ¿sí? Job fue un hombre que era rico, pero también dice la palabra, obvio, que era temeroso, apartado del mal, y tenía su familia y tenía su hacienda y tenía muchas posesiones y muchos animales y ganado, etcétera. Pero dice la Biblia que un día
Satanás se presenta delante de Dios y tienen una conversación acerca de Job, y Dios saca pecho por Job. Le dice: es que usted no lo ha visto, este hombre recto, apartado. Y Job le dice: ok, tócalo. Y Dios accede a que Satanás lo toque porque él sabía quién era Job. Y Job pierde sus hijos, pierde todas sus cosas y le llega una enfermedad. Y durante todo este proceso, aún así, o a pesar de todo eso que él vivió, Job permaneció fiel a Dios. Job pudo resistir, Job pudo ser persistente y luchar en contra de todo eso a pesar de. Usted puede leerlo allí en la Biblia. Yo simplemente le hablo a grandes rasgos lo que fue cada uno de estos hombres y mujeres para sacar una cualidad, una característica de ellos. Porque nosotros somos la generación que hoy Dios quiere usar. Tú y yo somos la generación que hoy Dios está llamando. Y la historia de Job termina en un final muy feliz, porque Dios, luego de todo este proceso de prueba, en el capítulo 42 de Job, dice lo siguiente. Job 42:10 dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mire, en medio de esta prueba, en medio de esta situación difícil, él pudo permanecer fiel a Dios. Él pudo ser perseverante y pudo surgir nuevamente. Y dice la palabra que Dios aumentó al doble lo que él tenía. Dios volvió y le dio todo lo que él tenía. Le retribuyó nuevamente todo. A veces hay situaciones a nosotros que nos llevan a renunciar. Y hay situaciones que tú: ¿por qué estoy en esta situación? Y hay momentos en los que a veces queremos renunciar. A mí me ha pasado. Hay momentos en los que decimos: Señor, ya no más con esto, y queremos renunciar. Pero sabe, hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Hay una palabra de parte de Dios para nosotros que nos alienta, que nos motiva y que nos lleva a nosotros a luchar, a perseverar, a mantenernos fieles, a pesar de que nos toque una crisis económica, a pesar de que nos toque una enfermedad. La palabra de Dios nos sustenta. La palabra de Dios es la que nos mantiene firmes a Dios, fieles a Dios. Es por su palabra, por sus promesas, porque le creemos a Él. Y Job creía en Dios. Job era temeroso de Dios, y él pudo soportar todo este proceso de prueba, todo este proceso de aflicción, y luego dice la Biblia que Dios le quita esa aflicción y le restituye al doble. Hoy yo quiero invitarte a que perseveres. ¿Hay situaciones duras? Sí. ¿Hay procesos de formación difíciles? Sí. Pero cuando tú logras permanecer y no renunciar, Dios va a recompensar eso. Y no de cualquier manera, porque Dios es experto en recompensar en abundancia. Job, Daniel y Noé, hombres que estuvieron allí en la Biblia, y hombres que, como dice Ezequiel el profeta, solamente ellos serían salvos en medio de una catástrofe. Eso es impresionante. O sea, fueron tan rectos, tan fieles delante de Dios, que Dios los resalta en medio de mucha gente. Y dice: si ellos estuviesen aquí, por su justicia solamente ellos se librarían. Hombres y mujeres que están hoy aquí, ¿están dispuestos hoy ustedes a ser como Noé? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Están dispuestos hoy ustedes a ser esos Daniel? ¿Están dispuestos a ser como Job? Porque ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Y ahora es el turno para las mujeres,
porque en la Biblia también hubieron mujeres, muchas mujeres que conquistaron lo que Dios les había prometido. Muchas mujeres valientes, esforzadas, y obviamente ustedes hombres que hoy están aquí, pues también vamos a aprender de estas mujeres. Y hay una mujer que se llama María, y vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Esta mujer fue una mujer llena de gracia, de verdad. Me impresiona la vida de María, aunque no se hable mucho a través de la Biblia de ella, pero fue una mujer que recibió la gracia de Dios. Fue una joven que fue escogida. O sea, impresionante. Fue una joven que entre muchas jóvenes, entre muchas vírgenes, ella fue una mujer escogida, y no para cualquier cosa. Tenía una misión muy grande, y era ser la madre o cuidadora de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. Y esta mujer no rechazó eso, no rechazó esta misión, sino que con fe, con humildad la aceptó. Y vamos a leer en Lucas capítulo 1, en el versículo 26. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María muestra sumisión a Dios. María le dijo: ok, Dios, tú tienes un plan, y es salvar a la humanidad, y tú deseas usarme a mí, yo acepto. En otras palabras, eso fue lo que dijo María: hágase conmigo, Señor, conforme a tu voluntad. El plan que tengas, ok, Señor, acepto. Cuesta mucho. No iba a ser fácil para María. Ustedes saben todo el proceso que vivió María. Tal vez ella en ese momento no se imaginó tanto, pero tuvo que vivir su proceso, y lo vivió hasta que Jesús fue glorificado a sus 33 años. Vivió sumisa bajo la voluntad de Dios, porque le dijo: es lo que tú digas, Señor, yo haré. ¿Qué implicaba para María decir eso? Que podía ser apedreada si salía embarazada antes de casarse. José la iba a despreciar, su familia la iba a criticar. ¿Cómo es posible que estés embarazada? ¿Qué implicaba para ella? Tenía que huir porque iban a matar a los bebés. ¿Qué implicaba para ella? Tenía que desprenderse de su hijo, porque él iba a predicar en el templo desde los 12 años. ¿Qué implicaba? Que su hijo iba a ir de ciudad en ciudad, iba a ser acusado, que su hijo iba a ser maltratado. ¿Qué implicaba para María decir: hey, Señor, acepto? Tenía que ver cómo crucificaban a su hijo. ¿Fácil? No, no iba a ser fácil.
Pero María fue una mujer que halló gracia delante de Dios y con toda humildad ella escogió hacer lo que Dios tenía preparado para ella. ¿Cuántos de nosotros, hombres y mujeres que hoy están aquí, estaremos dispuestos a decir: Señor, con humildad, ¿qué tienes para mí? No importa si tengo que desprenderme de mi familia, no importa si tengo que ir a otra ciudad, no importa si tengo que ser apedreado, no importa si tengo que ser vituperado, no importa si van a hablar de mí, Señor, acepto. Nos cuesta. Pero ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos los llamados, nosotros somos los escogidos para ir y hacer lo que Dios quiere que cada uno de ustedes hagan. Cada uno de los que están aquí tienen un plan, tienen un propósito. Dios te llamó, tal vez tiene un propósito como Noé para ti, tal vez tiene un propósito como para ti como María. No sé cuál sea el propósito, pero tú sí lo sabes, y si aún tienes duda, Dios te lo puede revelar. Pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto realmente a decir: Señor, yo acepto mi asignación? Eso cuesta mucho. A mí personalmente me ha costado mucho aceptar mi asignación. Porque es difícil desprenderse, es difícil no dormir todo el día, es difícil venir a la iglesia, es difícil que tienes que leer más la palabra, es difícil cuando tienes que orar de madrugada, cuesta. Pero ahora nos toca a nosotros, somos los hombres y mujeres que Dios escogió para este tiempo, que Dios escogió para estar aquí y cumplir un propósito en la tierra. Con humildad, con sencillez, con la gracia de Dios, es que debemos decir: Señor, ok, úsame, yo lo acepto. Otra mujer que me impresiona en la Biblia se llama Abigail. Abigail fue una mujer que, aparte de ser bonita, fue una mujer sabia y fue inteligente. Será el plan perfecto para los solteros. Hermosa. Y no solamente hermosa, inteligente. Porque a veces las que somos un poquito inteligentes no somos tan bonitas. A veces las que son inteligentes de pronto son feitas, ¿cierto? Y las bonitas a veces no son tan inteligentes. Pero bueno, Abigail era ese plan perfecto de todo hombre soltero. Bonita, sabia, inteligente. Y ¿sabe algo? Que mejor dicho, aquí los hombres van a empezar a orar por mujeres como Abigail, ¿no? Este es un paréntesis. Abigail fue una mujer pacificadora. Pacificadora. Le resumo la historia para que usted conozca de pronto a Abigail, tal vez algunos no la conocen. Abigail era la esposa de un hombre que se llamaba Nabal. Y este hombre era un hombre rudo, malvado, terrible. O sea, yo creo que hasta feo era. Y era terriblemente malo y rudo con esta mujer tan buena, ¿cierto? Eso era como que no pegaba. Y su ignorancia, ¿cierto? Su poca sabiduría de Nabal lo lleva prácticamente a casi al borde de que su familia fuera destruida, porque con su poca sabiduría no quiso ayudar a todo el ejército de David. Y entonces David se enoja mucho y dice: ok, vamos a destruir a Nabal, porque no nos quiso ayudar. Pero entonces Abigail se levanta como esas mujeres de Peniel, hermosas, inteligentes, sabias y pacificadoras, y se presenta ante David. ¿Y qué hace esta mujer? Intentó calmar los ánimos y le dijo: ok, yo me culpo, David, mi señor. Ya había sido, ellos sabían que iba a ser el próximo rey, y le dice: ok, yo me culpo de toda esta situación, perdone a Nabal, perdónenos la vida, y les lleva unos presentes, intenta mediar esa ira, apagar un poquito ese enojo de David, y la Biblia cuenta que David le perdonó. Esa historia está por allá en 1 Samuel 25, y su casa fue guardada, o sea, su casa fue preservada. Nabal, cuando ella le cuenta lo que pasó, le dio un preinfarto. Nabal, dice que la Biblia, solo les estoy resumiendo toda esa historia, se la puede leer en su casa, dice que esta mujer, cuando llega otra vez, después de hablar con el rey, Nabal está ebrio,
Y ella espera, porque ella es sabia, hasta que él ya está en sus 5 sentidos y le cuenta todo. Le dice, mire, no, ella era pacificadora, mentiras, ya no le va a ir a dar cantaleta. Ella le dice, querido Nabal, esposo mío, apacigué la ira del rey David y ya no nos va a matar. Entonces dice la palabra que Nabal sufrió un derrame cerebral y muere a los 10 días. Después de que esta mujer queda viuda, adivine quién la conquistó. Pues David, porque David ya sabía que era el mujererón que tenía Nabal y que estaba perdiendo. Entonces David la conquista y ella pasa a ser la esposa de David, una de muchas de sus esposas. Y en 1 de Samuel 25 les voy a leer en el versículo 32. Para que usted conozca a Abigail y mujeres y hombres puedan ser pacificadores, puedan ser sabios. 1 de Samuel 25, 32. Está Abigail y David frente a frente. David viene con toda su ira y David viene con regalos a apaciguar la ira. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail fue una mujer que se levantó para salvar su casa. Con toda su belleza, con toda su sabiduría, fue una mujer que pudo poner paz en medio de estos dos hombres que se iban a hacer la guerra. Fue una mujer inteligente, armó todo un plan perfecto para que David perdonara la vida de su esposo Nabal. Buscó el perdón, fue pacificadora porque iban a masacrar su casa. ¿Cuántas mujeres pacificadoras habemos aquí? Por fe, dice Víctor, sí, por fe. Mujeres y hombres somos llamados a ser pacificadores. Somos llamados a ser no solamente hermosas y hermosos, lindos y lindas. También necesitamos sabiduría para administrar nuestra casa. Necesitamos sabiduría, independientemente si eres casado o no, si tienes pareja o no. Necesitas sabiduría para administrar tu vida. Necesitas sabiduría. ¿Sí? Y mujeres y hombres necesitamos también ser pacificadores. Pacificadores, generar estrategias de paz en medio del lugar donde Dios te haya puesto. ¿Cuánto tenemos de eso nosotros? Mujeres pacificadoras, hombres pacificadores. ¿Cuánto habrá eso en nosotros? Que podamos como Abigail armar todo un complot, todo un detalle, todos unos presentes ante el que nos hace la guerra, que a veces es el esposo, a veces son los hijos, el líder, el patrón, el jefe. Abigail tuvo toda la estrategia con su sabiduría para decir, ok, vamos a preparar esto, esto y esto. Usted lo puede leer, la Biblia lo describe. Y vamos a presentarnos ante David, porque ¿cómo vamos a permitir que se destruya nuestra casa por la cabeza de Nabal? ¿Cuánto de eso tenemos nosotros? Dios nos está llamando hoy a nosotros. Ahora me toca a mí, es el tema de hoy. Ahora te toca a ti levantarnos como esos hombres y esas mujeres de Dios, que podamos cumplir lo que el Señor nos ha llamado. Como hombres y mujeres tenemos mucho que aprender de estos hombres y mujeres de la Biblia. Para eso quedaron, para que nosotros los imitemos. Y es el deseo de Dios, que nosotros seamos obedientes a su voluntad, como lo fue Noé. Que nosotros seamos fieles, como fue Daniel. Que nosotros podamos resistir en la prueba, como pudo Job resistir. Que nosotros aceptemos el plan de Dios como lo aceptó María,
y que nosotros podamos ser pacificadores como lo pudo ser Abigail. Es el deseo de Dios para los hombres y mujeres que hoy están aquí. Colóquese sobre sus pies y vamos a orarle al Señor, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo haya podido hablar a través de esta palabra. Que usted pueda decirle: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea. Dígale: ahora me toca a mí, Señor. Y tal vez estoy huyendo de mi asignación, pero ahora me toca a mí. Dígale en oración: yo entiendo, Jesús, que ahora me toca a mí ser pacificador, que ahora me toca a mí ser fiel, mostrar fidelidad en medio de mi entorno. Pero Señor, es difícil. Usted le puede decir eso al Señor: es duro, me cuesta. Me cuesta no reírme del chiste verde que dice el amigo. Me cuesta decir no a la invitación familiar que no me conviene. Me cuesta ser pacificador en medio de una generación acelerada. Me cuesta, Señor, a veces obedecer tu voluntad porque no es la mía. Pero yo hoy entiendo a través de tu palabra que me toca ahora a mí. Me cuesta resistir en medio de la prueba porque digo: Señor, pasa de mí esta copa. Y a veces cuesta resistir un proceso de formación. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar, que nos ayudes a entender que ahora somos nosotros los que debemos imitar a Noé, a Daniel, a Job, a María, a Abigail, a Jesús y a tantas personas dignas de imitar a través de tu palabra, Señor. Que hoy nosotros, a través de esto, Espíritu Santo, nos determinemos a obedecerte, nos determinemos a serte fieles, nos determinemos a hacer tu voluntad, a resistir, a cumplir con la asignación que tú nos has dado, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, y bendigo cada persona que hoy ha recibido tu palabra, para que entendamos que ahora nos toca a nosotros, que somos los llamados por ti para un propósito eterno. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.